Buenas tardes. Cada año cuando va llegando la fecha del 5 de mayo, siempre me vienen varios acontecimientos históricos, bueno, dado que mi trabajo es ese precisamente, vinculado con esta fecha. Siempre me vienen, hablo por ejemplo de la reunión de actos de Mompié en la Sierra Maestra, el natalicio de una figura, el inicio de la campaña de Oriente con Maceo, un grupo de fechas importantes. Pero me ayuda siempre a tratar de poner luz sobre un acontecimiento, la cantidad de informaciones que va generando también días antes la reunión de la Mejorana. Creo que no hay en la historia de Cuba una personalidad como Martí, tan llevada y traída muchas veces, la mayoría, con las mejores intenciones y con elementos de conocimiento correctos, adecuados, oportunos. La reunión de la Mejorana, creo que es de las más polémicas de todas las reuniones de la historia de Cuba, entre Gómez, Maceo y Martí, 5 de mayo de 1895. ¿En qué contexto? Llegan a Cuba el 1 de abril de 1895 por Duaba, Maceo con un grupo de combatientes para incorporarse a la guerra desde Costa Rica. El día 11, 10 días después, Martí y Gómez llegan por Playitas de Cajobabo, los dos en la provincia de Guantánamo, tanto Duaba como Cajobabo. La guerra que empezó el 24 de febrero no se ha extendido más allá de Las Villas y Oriente, ni siquiera Camagüey, para completar la trilogía de provincias del centro y oriente del país, que en la guerra chiquita y anterior a la de los 10 años respondieron a la convocatoria de la guerra de independencia. Y mucho menos Occidente. Por lo tanto, se cernía sobre el escenario de la guerra las mismas preocupaciones que en la guerra de los 10 años y la guerra chiquita, que nunca se incorporara Occidente. Peor que Camagüey, incluso región histórica en la guerra de independencia, tampoco estaba incorporada. Pero además no reinaba el orden, no había un mando único. Era necesaria una reunión entre los principales jefes de la guerra. Martí en el orden civil, su principal preparador, Gómez y Maceo, los dos principales jefes militares, nombrados en este caso oficialmente Gómez por Martí, como que era el delegado del Partido Revolucionario Cubano, fue quien lo nombró. Maceo se sabía que era el segundo hombre de la guerra. Había contradicciones que venían ya desde meses antes entre entre Antonio Maceo y José Martí, por la manera en que debía salir Maceo con menos dinero que aquel que él necesitaba en realidad. Necesitaba 6.000, Martí con 2.000, hizo que viniera subordinado a Flor Cronbeck, un combatiente de mucha valía, pero no tenía la categoría como combatiente, salvando distancias y diferencias, que Antonio Maceo. Y eso genera una expectativa grande para una reunión. Hay que reunirse. El momento será después, en septiembre de ese año 95, en Jimaguayú, y en el 97 en La Yaya. Dos momentos de unidad. Pero los principales jefes tienen que reunirse antes. Y con todas estas preocupaciones se reúnen el 5 de mayo en la Mejorana. ¿Qué sucedió? Fue una reunión tensa, solamente, repito, entre los tres principales jefes de la guerra: José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Maceo fue el anfitrión. Cuando llega allí, por la descripción que se hace en los diarios de Gómez y de Martí, fue áspera la bienvenida que le dio Antonio Maceo. Áspera en el sentido de la sensibilidad, o en correspondencia con la sensibilidad de José Martí, en tanto le explica o le dice en una frase: a usted no lo quiero como antes. Se sostiene la reunión. Hubo hojas perdidas durante un tiempo de los diarios de Martí y de Gómez. Otros historiadores del Centro de Estudios Martianos dicen que no, que existieron siempre esas hojas. Pero la reunión no dejó de estar en el centro del comentario, incluso maligno, de muchas personas, revolucionarias o no, aquellas que no, queriendo o pensando que lo estaban haciendo bien y le estaban haciendo el juego a la falsa historia. Y se habla de golpes, y que si se amenazaron, y que si Maceo golpeó a Martí, y que si Martí tuvo que explicar. Los tres explicaron, los tres defendieron sus puntos de vista, que se dividieron fundamentalmente entre el militarismo que prefería Antonio Maceo en la guerra del 95,
en un gobierno de la República en armas, dado el hecho de que fueron maltratados por los civiles en la guerra de los 10 años, y Martí, que sabía aquello, porque era un conocedor de la historia, pero que decía que no podía haber un gobierno con desequilibrio, que tenía que haber un equilibrio entre el mando civil y el mando militar. Aquellas discusiones llegaron a puntos tensos, pero nunca hubo una ofensa. Estamos hablando de 3 hombres que se apreciaban, 3 hombres que se querían, que tenían el uno por el otro profundo cariño y respeto, que se admiraban sobre todo, incluso Gómez y Maceo, los más experimentados, a Martí, el Pino más joven, el Pino nuevo, porque sabían de la obra colosal que había hecho, sobreponiéndose a múltiples obstáculos para lograr la unidad y a través del partido organizar la guerra que tanto le costó, incluso en el orden familiar, en el orden doméstico, en el orden económico, porque prescindió de sus principales ganancias como escritor y periodista para dedicarse a la guerra. Y entonces, al final, suceden cosas como estas, de que vemos todavía, 131 años después, que gracias al desconocimiento ponemos en voz y en obra de los patriotas más representativos de nuestra guerra errores crasos y situaciones que nunca se dieron. ¿Qué pasó después de la Mejorana? Les explico. Primero, ¿cuáles fueron los acuerdos principales que se tomaron en la Mejorana? En primer lugar, que la guerra tenía que llegar al occidente de Cuba, que Camagüey tenía que incorporarse entre las villas y oriente a la guerra y que después tenía que ser occidente. Segundo, que en algún momento de ese mismo año tenía que llevarse a cabo una asamblea de representantes de las principales regiones en guerra para conformar, como en Guaymaro, el 10 de abril de 69, un gobierno de la República en armas que diera dirección a la guerra, con un mando civil y un mando militar subordinado. Esa asamblea finalmente se hizo el 16 de septiembre de 1895, aprovechando las experiencias de Guaymaro, aquel gobierno que se conformó en Jimaguayú. Fue un gobierno con equilibrio entre el mando civil y el mando militar. Estaba muy bien delimitado hasta quién daba los grados militares y hasta qué grado militar podía dar un mando y el otro. Presidente Salvador Cisneros Betancur. Máximo Gómez, sin asistir a esa asamblea, fue elegido, se sabía, lo dije en el segmento anterior, como jefe, como general en jefe del Ejército Libertador, y su segundo al mando como lugarteniente general, el mayor general Antonio Maceo. Mayor general, y quiero poner luz sobre eso, es un grado militar, el máximo que tenía el Ejército Mambí. Y lugarteniente general, que era el segundo de la guerra, era un cargo. Es como ser licenciado ingeniero y ser el director o el gerente o el subdirector de una empresa. Eso sucedió así. Pero ocurrieron, esa asamblea de Jimaguayú tuvo trascendencia y llegó al 97. Miren la trascendencia de la Mejorana, porque en el 97 se hizo otra asamblea y se reorganizó la unidad del movimiento revolucionario. Allí, como presidente, Bartolomé Mazó, pero fue también un momento cumbre, porque incluso quisieron escamotearle el cargo de general en jefe a Máximo Gómez por contradicciones que hubo con los civiles, porque no estuvieron exentos de esas contradicciones, pero al final tuvieron que renombrarlo en ese cargo. Bueno, eso es por el orden civil. En el orden militar, ¿qué trascendencia tuvo la reunión de la Mejorana? Bueno, se había acordado que terminando esa reunión el día 5, el día 6, Antonio Maceo iniciara una campaña militar en Oriente. Una campaña militar que tenía 2 propósitos. Atraer sobre sí a la mayor cantidad posible de fuerzas españolas que combatieran con las tropas de Antonio Maceo para que pudiera llegar de manera más fácil, más rápida, más segura, Máximo Gómez, acompañado de José Martí y de una veintena de patriotas más, a la región de Camagüey. Aquella campaña se hizo, la llamada campaña de Oriente, con muchos combates, pero hubo 3 que fueron los más llamativos, los más grandes,
los demás éxitos, los de una victoria más rotunda. Me estoy refiriendo a Jovito, Asado del Indio y Peralejo. Y quiero decir algo, gracias al combate de Peralejo y a lo rápido que pudo irse de ese combate, Martínez Campos no fue apresado por Antonio Maceo, que hubiese sido la catástrofe más grande del ejército español en la guerra de Cuba. Y gracias al éxito de la campaña de Oriente pudo llegar Máximo Gómez a Camagüey, desgraciadamente sin Martí, que en el trayecto sin salir de Oriente, el 19 de mayo de 1895, cayó en la boca de Dos Ríos. Ya lo sabemos, se perdió la máxima figura, el organizador, el delegado del Partido Revolucionario Cubano, tal vez, y no me toca especular como historiador, el primer presidente de la República en armas elegido en Jimaguayú el 16 de septiembre, si hubiera llegado, y no me toca especular en ese sentido. Pero además ocurre algo, en esa campaña que llevó Gómez en Camagüey, una campaña circular, logró que se incorporara Camagüey a la guerra y que ese tramo del centro y oriente de las villas Camagüey y Oriente finalmente quedara incorporado a la guerra. Tuvo otra repercusión la campaña de Oriente, la campaña militar, y es que allí se formaron oficiales y se foguearon soldados que después acompañaron a Antonio Maceo a partir del 22 de octubre de 1895 en la campaña de Occidente, que ya sí tenemos protagonismo los habitantes de la región más occidental, de Huerta Baja específicamente, a la cual pertenece todavía históricamente la región, la provincia, parte de la provincia de Artemisa, aunque la división política nos sitúe en una provincia, nos dé un nombre u otro. Esa es la historia de la reunión de la Mejorana. Sirvió para organizar el futuro civil, la dirección de la República en armas, y sirvió para organizar lo que después sería la exitosa invasión occidente comandada por Máximo Gómez y Antonio Maceo. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.